acá abajo la evaluación global, si es excelente, notable, adecuado, insuficiente, y el puntaje que tiene. En este caso está entre 1.61 y 2.40. Y ahí está solamente listo para que firme el evaluado y el evaluador. Y ahí está su puntuación. ¿Listo? Los objetivos que se han medido, que solo han sido 1, 2, 3, 4. Cuando tú culminas esto, tienes que hacer un informe. ¿Ya? Te lo he puesto por acá. Evaluación de átomos. No me cae, pero bueno. Los criterios que le has evaluado, responsabilidad, las escalas de evaluación que ha tenido, y ahí está su gráfico. La otra escala, el otro ítem es conocimiento del puesto, los puntajes que ha tenido y sus gráficos. Entonces así haces con todos los ítems que vas a evaluar y al final tienes un informe. Tienes que hacer un informe por cada evaluado. Pones la fecha y las conclusiones. Y para el tema de las competencias, qué perfil se requiere y si tiene y si cumple o no con el nivel que se requiere. Este es un modelo de informe. Ahí está el perfil requerido. Este es comparando con otros, ¿no? Esos son modelos de informe. ¿Ya? Me equivoco con eso. Ese sería un informe por competencias. Las personas evaluadas, las escalas. ¿Listo? Este es el perfil requerido, este es la evaluación de Fernando, el amarillo es la de Fernando Javier, este es de José Antonio, este es de este. Ahorita vamos a trabajar la evaluación, cómo se realiza, ¿ya? Solamente es los formatos que les estoy pasando para que los tengan en cuenta. Entonces yo puedo elegir varias formas para evaluar el desempeño, ¿listo? Es más, yo podría inventarme una nueva forma, pero lo único que voy a medir ahí es si cumple o no con lo que yo necesito, ¿no? Con los objetivos, o bien establezco un criterio de evaluación del 1 al 5. Es una evaluación subjetiva respecto a cómo trabaja. Pero ahora yo quiero saber cómo evaluar el desempeño basado en competencias. Porque para saber si trabaja bien o mal, puedo tranquilamente definir el método descriptivo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Al jefe le dice que lea un informe de desempeño, que tenga en cuenta, no sé, por puntualidad en los trabajos entregados, trabajo en equipo, qué sé yo, los ítems que tú consideres pertinentes. ¿Listo? Te hace un informe, pero te falta ver el tema de competencias, que esto es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Cómo se evalúa o cómo se trabaja la evaluación por competencias. Que ya sabemos que inicia con el perfil, sí o sí. ¿Una calificación deficiente justifica el despido? No justifica el despido. Pero lo que van a hacer, bueno, claro que en la realidad se ve de que ya pues le ponemos el cuota, ¿no es cierto? Si es que no es estable, mejor dicho, no le renueva. Termina el contrato y ya no le renueva. Pero despedir es interrumpir el vínculo laboral, son cosas distintas. Una es esperar a que termine el vínculo y otra es despedir, que es la interrupción del vínculo laboral. Entonces, ¿puede rotar también? Claro, lo que normalmente se hace, la verdad es se espera que cumpla su contrato y gracias, ¿cierto? Normalmente es lo que he visto que pasa. A veces uno dice, no, hay que rotarlo, pobrecito. ¿Qué te va a decir el gerente? Esto no es una bendición. Esto no es el Estado, esto es una empresa, yo tengo que generar ingresos y tenerlo ahí me genera un perjuicio. Ya va a aprender. Ya va a aprender. Y ahí sí creo que hay dos personas que no le vamos a renovar el contrato. Como suspenden, como en el Congreso, 120 días. Ahí tienen más ejemplos. Les he pasado un archivo que se llama métodos de evaluación de desempeño para que puedan, o sea, en realidad es bien sencillo, tú lo revisas y puedes saber cómo evaluar el desempeño, ¿ya?
Ahí también hay escala de evaluación por áreas, método de comparación por pares. Esto no lo hemos visto. Entonces pones una lista de trabajadores hacia abajo y dices, Alex con Alex no se puede comparar, pero Alex con María sí. ¿Quién es mejor? Alex, positivo. Entre Alex y Elvio, ¿a cuál? Alex gana. Entre Alex y Diana, bueno, Diana le gana. Entre Alex y José, José gana. ¿Listo? Y al final pones ahí quiénes son los que más puntaje tienen, ¿cierto? Entonces, tienen ahí para revisar los métodos tradicionales de evaluación que no son nada complejos. Es un ítem, asignarle una escala y después sumar los puntajes de las escalas. Eso es todo en la evaluación. ¿Listo? Lo que sí de pronto requiere un poquito más de complejidad es el tema de la evaluación por desempeño, que es la que tengo que explicarles. Y ahí está. Evaluación de desempeño vertical. ¿Cuándo se dice evaluación de desempeño vertical o 90 grados? Cuando solamente el que evalúa es el jefe inmediato. Si solamente lo evalúa el jefe inmediato, se denomina evaluación vertical o 90 grados. Si lo evalúan los pares, es decir, los que trabajan igual que él, los jefes, los subordinados y los clientes internos y externos, ahí se llama una evaluación de 360 grados. Y si solo, bueno, si igual lo evalúan los pares, lo evalúa el jefe inmediato, ¿no es cierto? Y en algunas ocasiones los subordinados, se llama 180. Ya, la evaluación que se da con mayor frecuencia porque es más barato, más fácil, es la evaluación de 90 grados o evaluación lineal o directa o vertical. ¿Por qué le pides al jefe su apreciación del trabajo, ¿no es cierto?, o el desempeño del trabajador? Las más difíciles de hacer por su complejidad y su costo son las de 180 y 360 grados. Pero es la que vamos a hacer hoy día en el taller. Es fácil. Va a salir caro. Ya, hay que fijar los objetivos. O sea, cuando evaluamos desempeño, tenemos que decir para qué estamos evaluando desempeño. ¿Ya? Para aumentar el sueldo, para ver cuáles son las brechas de conocimiento, porque vamos a capacitar, porque vamos a reducir personal y vamos a hacer un proceso de desvinculación, ¿no es cierto? Cuando vamos a, claro, reducir personal, básicamente en esos tres escenarios normalmente se hace un proceso de evaluación. Porque hacer evaluación porque sí no tiene sentido, cuesta, no tiene sentido hacer porque, bueno, ¿qué les parece si evaluamos? Tiene que tener una finalidad. Listo, esto es básico, tenemos que tener una herramienta, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver que vamos a nosotros hacer en unas fichas de evaluación, ¿ya? Fichas de evaluación. ¿Cuál sería el instructivo? Nosotros tenemos que hacer el procedimiento, primero, luego, segundo. Entonces, ¿cuál sería nuestro procedimiento? Primero, porque creo que es una tarea también, si no me equivoco, que es otra actividad que se tiene que hacer, lo primero que tienen que hacer es establecer los objetivos de la evaluación. Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? Establecer los objetivos de la evaluación. Lo segundo que tendríamos que hacer es analizar la estrategia de negocio, las metas que queremos lograr. Ahora, el área de recursos humanos no es el evaluador. Metámonos eso en la cabeza. El área de recursos humanos organiza, gestiona el proceso de evaluación, ¿no? Y coordina con las áreas para
ejecutar el proceso de evaluación, ¿no? Vela por la objetividad del proceso que se realice y que no sea subjetivo o a criterios de quien le cae más al jefe. ¿Listo? ¿Quién realiza normalmente quién es el que valida o el que hace realmente la evaluación? Casi siempre es el jefe, y hemos visto que con D180 y 360 son los pares, los subordinados, los jefes, el jefe inmediato superior y los clientes internos y externos. Ahí hemos dicho, ¿no? Normalmente la evaluación de desempeño para planes de sucesión, para transferencias y promoción, ¿no es cierto? Y se refuerza el contrato psicológico, aunque hemos visto que a veces lo raja porque se sienten acosados los trabajadores cuando les dicen evaluación de desempeño. Y ahí está, lo requerido versus lo esperado. Cuando analizamos las competencias, ¿sí?, tenemos que cada competencia debe tener su nivel, ¿no es cierto? Este es el nivel requerido, ¿no es cierto? Esta es una competencia a nivel requerido, una competencia a nivel requerido, ¿no es cierto? Entonces, las competencias y los niveles requeridos. Y cuando tú haces la evaluación del desempeño por competencias, vas a tener la gráfica del desempeño. Y en la comparación vas a revisar brechas. Y también los lugares en los que se encuentra por encima de lo esperado. Y ahí está. En base al descriptivo de los puestos, hacemos la evaluación de desempeño tradicional, ¿se acuerdan? Y en base al diccionario de comportamientos, hacemos la evaluación de desempeño por competencias. Puesto, evaluación. La evaluación es la comparación del puesto de trabajo versus el desempeño del trabajador. Ahora, tenemos que utilizar ciertos términos cuando analizamos el comportamiento, ¿cierto? Para analizar comportamientos no alcanza con el nombre de la competencia, es necesario su definición y la apertura en grados. Claro, tenemos que primero tener nuestros diccionarios, ¿cierto?, para poder saber cuáles son los niveles requeridos. Ahora, no es un proceso que dura un día al otro, ¿no? Tienes que capacitar a todos los que intervienen en el proceso de evaluación, explicarles que no se trata de hablar mal del que me cae mal y hablar bien del que me cae bien. Eso tiene que ser un proceso objetivo y además es algo que se ve durante el tiempo. No es que hoy digo mañana se va a hacer la evaluación, no, yo debo planificarla por lo menos con 6 meses de anticipación para que uno empiece a saber que va a ser evaluado también. Y los jefes también puedan saber todo el periodo que deben analizar. Claro, hay que tratar de que los que van a ser evaluados conozcan cuál es el perfil de su puesto por competencias. Los evaluadores también deben saber cuáles son los perfiles de las personas que van a evaluar. ¿No es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo una lista o mental o física de los comportamientos observados y digo, estos comportamientos pertenecen a este nivel o pertenecen a este otro nivel. ¿Listo? Entonces, yo debo hacer un análisis durante un determinado tiempo y voy haciendo una lista de los comportamientos que he podido observar y digo, ya, estos comportamientos tal cual los he observado, de acuerdo a mí, ¿qué sería este diccionario de comportamientos? De acuerdo a mi diccionario de comportamientos, yo lo ubico aquí. Todo el desempeño que ha tenido, sus conductas observables, yo creo que entran en ese. Entonces tengo que ubicar en primer lugar los comportamientos observados, ubicarlos en la escala. Es una comparación del comportamiento versus la escala. ¿Listo? También existe la autoevaluación, ¿ya? En este proceso también existe la autoevaluación
y es cuando a todo le pones 100, 100, 100, 100 y más o menos como que te salga a estar desaprobado muchas veces. ¿Cómo analizar los comportamientos? Dice, basarse en un hecho real del pasado dentro del periodo evaluado. ¿Se acuerdan que les decía? Debe haber un promedio de tiempo para evaluar y decir, de tal fecha a tal fecha se va a evaluar. Entonces yo tengo que utilizar conductas en ese proceso, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Relacionar el comportamiento con las competencias a cual pertenece, entre paréntesis, diccionario de comportamientos. Relacionar en base al grado. José Antonio, grado A, María Celeste, grado C. Perfil requerido, grado A. La competencia número 9 puede denominarse modalidades de contacto según las distintas secciones del órgano. Fernando Javier, competencia no desarrollada. Está en rojo, por eso. ¿Cuáles son los problemas más comunes? El escaso entrenamiento a los que, por ejemplo, tienes que entrenar, si vas a hacer evaluación, a todos explicarles bien cómo es el procedimiento del proceso de evaluación. Si no lo tienen claro, va a estar mal hecho ese proceso de evaluación. Repetimos entonces el proceso de evaluación tradicional, el de 180 y el de 160. ¿Ya? Y ahí está, jefes, pares, clientes, ¿no es cierto? No se evalúan a todos los clientes ni a todos los pares. Tú tienes que establecer a cuántos pares, a cuántos clientes, a cuántos jefes. Profesor, ¿y eso qué criterios son para establecer? De acuerdo a la cantidad de trabajadores de la empresa. Si hay hartos, es una espera. Este es un ejemplo. En evaluación de 360, la autoevaluación, ¿no es cierto? El número 1 es la autoevaluación. Número 2, el superior. Ahí sí tiene que haber mínimo 1. Evaluado, evaluación 2. El 3 es los pares. Basta con que haya a veces un par, ¿no es cierto? Entonces va a haber una autoevaluación, un superior, un par y de los subordinados al menos uno. Con eso ya cerraste un cliente también. ¿Listo? Claro, por cada trabajador, ¿cuántas evaluaciones hay como mínimo? 5, creo, ¿no es cierto? Mínimo. ¿Cierto? Ahí están, los clientes bien. A ver, autoevaluación 1. Los socios o pares 2. El jefe inmediato 3. Colaboradores subordinados 4 y clientes 5. Tenemos que elegir. Normalmente nos dan en la parte superior de la hoja de evaluación. Tú tienes que, respecto a la persona que estás evaluando, ¿tú qué eres? ¿Su superior, su par o eres el autoevaluado? ¿Ya? Dice, habitualmente se implementa la evaluación de 180 con gestión por competencias. La evaluación de 180 de 9 planillas. Ahí tú eliges la cantidad. En este caso, mira, solo hay una autoevaluación, hay del jefe inmediato, del jefe, hay de 3 pares y 3 clientes. La evaluación simple, la que estábamos comentando nosotros, la de 5 planillas. El jefe inmediato, la autoevaluación y 3 pares. Se entiende que uno de esos pares es cliente, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de la evaluación? Se sugiere que tú por ejemplo, vas a determinar los objetivos de la capacitación. Vas a elaborar y elegir tu herramienta, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser unas planillas, ¿no? Luego, el procedimiento, luego tienes que capacitar a todos los involucrados o los participantes en el proceso. Luego aplicas la herramienta a utilizar y los resultados se sugiere que sean a través de un consultor externo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la información, cuando la procesa adentro, se puede filtrar. Entonces, la idea no es que yo sepa quién me ha calificado mal, sino que yo sepa en qué aspectos debo mejorar. Entonces, cuando el procesamiento de datos se realiza adentro, se pierde lo hermético que debe tener este proceso, ¿ya? Se sugiere
que externamente se procesen los datos. Y si no hay plata, ya no importa de hecho. Listo. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de una gráfica entre el autoevaluador versus el jefe. ¿Cierto? La autoevaluación, yo me pongo lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. ¿No? Mi jefe, mentira, 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 mentira. Ese es el resumen. ¿Listo? Estos son los niveles de la competencia y estas son las competencias. ¿Listo? Competencias hacia arriba, niveles o escalas. Ya, esta es una planilla de una evaluación de 360 grados. Es una planilla amplia de 12, o sea, 12 evaluaciones para un puesto, para un trabajador, ni siquiera un puesto, imagínate. Pero la simplificada de 360 es de 8 planillas, sigue siendo mucho. Ahí está. Recursos humanos entrega los formularios al evaluado, el evaluado entrega los formularios a sus evaluadores, los evaluadores, una vez que llenan los formularios, se lo dan al consultor externo, acuérdense que es el que procesa los datos, y él pasa un informe individual solo al evaluado. Y aparte presenta un informe al director. ¿Listo? Claro, no es que nadie más se entera, ¿cierto? ¿Listo? Hay que hacer una prueba piloto, hay que evaluar 2 veces y debe darnos el mismo o similar resultado. Si evalúas a una misma persona, ¿no es cierto?, por una misma cantidad por un mismo grupo, si la evaluación no es similar, quiere decir que ha sido al champú. O sea, han hecho cualquier cosa menos evaluar concienzudamente. Pero si se supone que un grupo, digamos, de 10 personas o 12, hacemos una evaluación a uno y la hacemos 2 veces y nos arroja los mismos o similares resultados, está bien hecha, ¿cierto? Es como el proceso de validación del instrumento en la investigación. Bueno, ¿qué es lo que se evalúa o cómo es que tenemos que evaluar? Primero, ¿se acuerdan lo que debíamos tener en cuenta? El perfil del puesto. Y en el perfil del puesto, ¿qué información? Cuando es por competencias vamos a tener mínimo, lo mínimo, lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Competencia. ¿Y qué más? Y nivel. ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer que en nuestro ejemplo, las competencias cardinales, porque hay competencias cardinales, ¿Qué es aquí? la primera va a ser integridad. La segunda va a ser liderazgo. La tercera va a ser empowerment. Y la otra va a ser iniciativa. Las competencias específicas, porque también es válido que haya diferentes cardinales y específicas. Orientación al cliente. Orientación a los resultados. Trabajo en equipo. Desarrollo de las personas. Modalidades de contacto y adaptabilidad al cambio. Y luego yo tengo que establecer cuál es el nivel esperado, ¿no es cierto? Digamos acá, nivel. Nuestra escala va a ser A 100, B 75
C 50 y D 25. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a suponer que el nivel requerido es D, perdón, tendría que ser A, B, E, D, C, D, A y A. Lo mínimo que debo tener, competencias y nivel. Cuando yo hago el proceso de evaluación de desempeño, ¿qué debo tener? ¿Diccionario de qué? Comportamientos. ¿Listo? Y en el diccionario de comportamientos yo voy a verificar las conductas que ha tenido este trabajador, dónde las puedo ubicar, ¿no? Y de repente al hacer eso me doy cuenta que acá tiene B, A, B, A, B, B. Pero además tengo que establecer la frecuencia. Ya, yo he visto esas conductas, pero ¿con qué frecuencia? Y acá yo hablo en porcentajes. El 25% de las veces, el 50% de las veces, el 75% de las veces, el 100% de las veces. Acuérdense, cuando trabajamos evaluación por competencias, se sugiere trabajar dos cosas. ¿Cuáles son? El nivel de la competencia de acuerdo al comportamiento y la frecuencia. ¿Sí? El nivel de la competencia y la frecuencia. De tal manera que si esto B es igual a 75, ¿sí o no? 75 por 25%, ¿cuánto es? A ver, ayúdeme. ¿Cuánto es? 75 por 25%. ¿Cuánto? Y acá que es 100 por 50%, ¿cuánto es? 500. 50, ¿cierto? Ahora, vamos a trabajar por grupos. ¿Se dan cuenta que la hojita que les he dado tiene la misma información? ¿No es cierto? Con la diferencia que no hay el nivel requerido, ¿cierto? No hay el nivel requerido. Sí hay la competencia, pero no hay el nivel requerido. Lo que ustedes tienen que poner aquí es esto y la frecuencia, ¿cierto? ¿Se ubican? Sí. Para que sea más rápido, elijan a quién van a evaluar acá. Ustedes son 5. ¿A quién van a evaluar acá? ¿A ella? Ya, a ella. Entonces, ahí debe haber por lo menos 5. ¿Ya? Va a haber la autoevaluación. Ya hacen uno de nosotros. Autoevaluación. Tú vas a ser su jefe inmediato. Tú vas a ser un par. Solo tienen 4, ¿no? No, pero solamente 4 de estos. Ya, entonces, va a ser autoevaluación. Tú vas a ser su jefe inmediato. Y ustedes son sus pares. Ya, para que sea 180. Pares, jefe inmediato y autoevaluación. Entonces, ya está. Lo mismo hacen en todos los grupos. ¿Ya? Por lo menos les he dado 4, creo, ¿no es cierto? Ahora, si solo son 2, ya pues una evaluación de 90 grados. Autoevaluación y evaluación del jefe inmediato. ¿Ya? Listo. Empiecen a llenar sus hojitas. Por si acaso, también les estoy pasando este libro de desempeño por competencias para que sepan cómo trabajar la evaluación de desempeño por competencias si quisieran hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se llena esto? Vamos a explicarlo para que no se pierdan, ¿ya? Listo, a ver, les voy a explicar más o menos lo que se han pedido. Primero tienen que ubicar este cuadrito que dice que nos permite identificar qué soy o en relación al entrevistado quién soy. Entonces tengo que decir, en tu caso tú vas a llenar aquí, ¿cierto? Autoevaluación. En tu caso, supervisor. ¿Listo? Y los pares. Entonces lo primero que tienes que identificar, yo como evaluador, en relación al evaluado, ¿qué es autoevaluación? Yo soy el evaluado, soy su supervisor, soy su subordinado, soy su par o su primo. ¿Listo? Es lo primero que ustedes tienen que llenar. Solo para el ejemplo traten de llenarlo
¿no es cierto? Y luego ustedes tienen que llenar aquí, ¿cierto? El nivel de la conducta, ¿listo? O la frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si quieren hacer un ejemplo más real? Pues utilicen estas. Por eso tienen las competencias y conductas observables. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar así nada más para tener una idea, llenarlo, porque hay un ejercicio después, ¿listo? O bien pueden utilizar estos, ¿ya? Entonces ustedes definan cuál quieren utilizar, ¿ya? Ahora, no sé si ya lo han subido, ¿lo han subido ya? Todavía no. A la nube, todavía no. Lo revisan, ya le di para que lo subieran. Pero si no, me preguntan, como en tu caso, vamos allá, lo revisamos, de qué se trata esa competencia, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes marquen ambas cosas. Primero traten de marcarlo lo más rápido posible para poder ir rápido también, ¿ya? Entonces marquen también. A ver, solamente yo les puedo ayudar con el primero, ya para que tengamos una idea de cómo evaluar. Se supone que yo, por ejemplo, si la primera competencia que estoy viendo es integridad, yo debo tener en mi cabeza mapeado cuáles son las conductas y qué es y cuáles son los niveles. Entonces digo, las conductas de esta persona, yo voy a leer todo y ustedes van a ir viendo dónde encajaría más, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo reviso aquí integridad, dice, diccionario de comportamientos. Vamos a poner más grande. Dice, hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente. Y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones de la persona son coherentes con lo que dice. Ahora, una persona con la competencia e integridad en el nivel A presentaría estas conductas. Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores. Orienta su vida y su propio trabajo según sus valores. Genera y promueve equipos de trabajo orientados por valores. Acepta los riesgos o costos de su honestidad, inclusive que lo puedan escribir, ya sea en relación con los clientes o el mercado o con sus colaboradores. Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto. Es un referente en materia de integridad, tanto para su propia gente como para sus pares o competidores. Sus acciones son congruentes con sus dichos. Alguien que conozcan ustedes con este nivel, Jesucristo, San Francisco, ¿no es cierto? Ese no existe. No conozco a alguien que tenga ahorita. Pero vamos a ver el nivel B. Supervisa el trabajo de sus equipos de acuerdo con los objetivos, ideas y expectativas que previamente le han expuesto. Sí, hay que conocer a unas personas. Pero ustedes tendrían que ver a su evaluado, ¿no es cierto?, dónde lo van a fijar. Cuando se equivoca, admite sus errores y actúa en consecuencia. Expresa clara y abiertamente lo que piensa y siente de manera positiva, tratando de acercar posiciones y no generar rechazo, pero siendo fiel a sus ideas y principios. Sigue las reglas que se ajustan a su criterio ético y no obedece a aquellas que no lo hacen. Acepta planteos éticos de sus subordinados y trata de incorporar sus sugerencias para la mejora del ambiente laboral. Promueve acciones íntegras entre sus compañeros. Nada de ¿cierto? Íntegras. Ese es el nivel B, 75%. Vamos a ver a alguien con nivel C, que creo que hay muchas más personas acá. Establece relaciones laborales basadas en el respeto y la equidad, tanto para la distribución del trabajo como para la evaluación. Maneja sus recursos y relaciones con honradez y con fiabilidad. Es honesto en sus vínculos con los demás, expresa lo que siente, trata de no generar falsas expectativas y cumple con lo que promete. Induce a otros a actuar de acuerdo con valores y creencias. Creo que ya todos la mayoría entienden, ¿no? Es abierto y honesto en las relaciones laborales, reconoce sus errores y sentimientos negativos, expresa claramente lo que piensa sin ser ofensivo u opcionista,
en situaciones complejas deriva la resolución a su superior, genera vínculos de confianza en su ámbito más cercano y cotidiano de trabajo. Yo he conocido gente con ceros si es que hubiera, ¿no es cierto? Pero ya les he leído las 4 opciones. Ustedes, en esos 6 meses que han tenido que evaluar a esta persona, ¿en qué nivel ubicarían? ¿Cierto? Esa es la chamba, ¿no es cierto? Conocer cuáles son las conductas observables en cada grado. Y decir, la conducta de esta persona, ¿en qué grado estaría? ¿Listo? Esa primera chamba es lo que van a ustedes a llenar en la primera parte, que es el lado izquierdo. ¿Se ubican? Que es muy distinto a lo que está en el lado derecho, que es la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Con qué frecuencia ocurren estas conductas? Y ahí te dice, siempre 100%, frecuente 75%, la mitad del tiempo 50%, y si es ocasional 25%. No necesariamente se va a dar que la evaluación de los grados no es igual a la frecuencia, ¿cierto? La evaluación de los grados no es una copia y pega de la frecuencia, ni viceversa. Son 2 criterios de evaluación distintas. Una es dónde ubico sus comportamientos, y en la frecuencia es qué tan habitual son estos comportamientos. ¿Qué tan habitual? ¿Listo? Ahora creo que sí ha quedado claro cómo se evalúa. ¿Listo? Yo sé que a estas alturas yo tendría que darles el diccionario de los comportamientos de las 10 competencias que hay. Y ustedes tendrían que leerse las 10 competencias, tener una idea. Y recién medir a su compañero. ¿Listo? Primero, no nos alcanza el tiempo. Segundo, no conocen a su compañero por más que de repente 2 clases o de repente es la primera vez que lo ven o la ven. ¿No es cierto? Entonces, no se puede, pero la idea es que ustedes sepan cómo se trabaja. ¿Listo? Ya saben cómo se trabaja ahora, traten de hacerlo en cualquier lugar, porque vamos a ver la segunda etapa, que ustedes tienen que procesar los datos, que eso es lo que también les voy a explicar. Ya saben cómo llenar las fichas de evaluación, ahora hay que saber cómo procesar los datos. Ya, una vez que han terminado, porque marcar no es complicado, ahí yo sigo, cualquiera marca, ¿ya? Una vez que han marcado, lo que tienen que hacer es multiplicar. ¿Se acuerdan que les dije? 75 por 25%, lo que les haya salido. ¿Ya? Multipliquen por lo menos en 3 para que no se olviden. En los 3 primeros casos multipliquen, por favor. Listo, ya. Creo que ya han multiplicado al menos de 2, ¿cierto? Ahora, y pregunta, ¿cómo se procesan esos datos? Ustedes han multiplicado grado por frecuencia, ¿cierto? El resultado del grado por frecuencia lo tienen que llenar en este Excel que ya les he pasado. Llenan el de los pares, el de los supervisores, el de los subordinados y el de los clientes. Les he puesto la plantilla más compleja, por si acaso, ¿ya? Ustedes solo llenan los datos y al final van a tener estas gráficas. Y acá te comparan, dice comparativo de resultados de la evaluación versus el promedio, o sea, sin autoevaluación. ¿Qué pasa cuando encuentras? Es que no está llenada la...
por ejemplo, el resultado de si se dan cuenta, lo voy a ganar un poquito más. ¿Listo? Ahí están las 10 competencias, ¿ya? Y las gráficas, ¿no es cierto? En este caso, si no me equivoco, es del ponderado y de la evaluación total. O sea, estás comparando las evaluaciones. Tú eliges qué es lo que quieres comparar. En este caso, solamente estamos comparando dos. Una que es toda la evaluación de todo menos la autoevaluación, y otra es de toda la evaluación con la autoevaluación. Para que veas qué tanto ha diferenciado, porque a veces en la autoevaluación se pone 100, 100, 100, 100, 100, 100. Pues eso va a hacer que haya una diferencia entre ambos, ¿ya? Por eso es que también... Entonces, en el informe, tú solamente vas a poner estas gráficas, ¿sí? Pones 4 gráficas y ya tienes el informe total de la evaluación propuesta. Y esto está vacío para que ustedes acá solamente lo llenen. Digamos, acá le vamos a poner la autoevaluación, digamos que ha sido 100, 100, 100, 100, 100, 75, 100, para que nadie diga nada, 75. Luego los pares de repente 75, 50, 75, 50, 75, 50, 50, 50, 50. 25, 75. Vamos a suponer que los pares todos han puesto igual. Vamos a suponer. Los jefes, como es medio sobón, 75. Pero como con los subordinados se porta mal y a todos les grita y no trata de todo. Pero con los clientes se porta de maravilla, entonces son los 75, 100, 100, 100, 100. Listo. Y ahí tienen abajo la gráfica. Ahí te dice, ¿cuál es la autoevaluación? Vamos a poner otro color. Y ahí comparas. Claro que los colores no. Tú puedes editar los colores. Tienes la autoevaluación sin autoevaluación. Ya le cambio a ustedes el valor. Solo autoevaluación, 360 sin autoevaluación, 360 con autoevaluación y el nivel requerido. ¿Listo? Esta tiene las 4 gráficas o las líneas que yo considero que son las más relevantes. ¿Cuánto yo considero que tengo? ¿Cuánto consideran todos menos lo que yo pienso? ¿Cuánto considera toda la evaluación incluyendo lo que yo pienso? ¿Y cuánto es lo requerido? ¿Listo? Con esto yo creo que es suficiente para ya hacer un informe final. Si quieres, digamos, hacerlo más resumido, basta con un solo gráfico y ahí se identifican todas las brechas. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta de acá es la autoevaluación a la vista, porque todo está 100, 100, 100, 100, 100. ¿No es cierto? A ver, ¿cuál es la 360? Esta de acá. Esta es sin autoevaluación. La más baja
es la que está sin autoevaluación, esta de ahí. La más baja es sin autoevaluación. Con autoevaluación, como le sube los 100, 100, 100 que se ha puesto, es la de acá arriba. Bueno, el perfil requerido que habría que llenarlo. ¿Listo? Entonces, este es el nivel requerido, si no me equivoco. Este de acá es el nivel requerido. 100, 75, 100. Este que no se ve mucho. Este acá, acá. Entonces, ahí ya que podemos ver, ya hay brechas, ¿no es cierto? Si fuera lo de él, bueno, estaría cerca, pero en realidad, la verdadera evaluación que yo considero que es esta, acá hay brecha, acá está cerca, acá hay brecha, acá hay brecha, acá está cerca, acá hay brecha. ¿Listo? Entonces, ya también tienen el Excel para que solamente llenen los datos y tengan sus gráficas para su informe de evaluación de desempeño. ¿Listo? Ahora, el proceso de evaluación de desempeño, hemos dicho, para que sea holístico, dos cosas: un método tradicional y este, que es por competencias. Uno en el que voy a ver si cumple o no los objetivos, cumple o no sus funciones, y otra en la que veo si cumple o no con las competencias requeridas. ¿Listo? Y culminado esto, ¿qué tenemos que hacer? Un informe, que también les he mandado modelos de informe, ¿sí? ¿Sí? Hay uno que dice evaluación Tongo, hay un modelo de evaluación, claro que sí. ¿Qué tendrían que poner en la evaluación? ¿No? Se identifica una brecha, ¿no es cierto? En la competencia, integridad, ¿listo? Se identifica otra brecha en liderazgo, perdón, el liderazgo está muy cerca al nivel requerido, ¿no es cierto? En empowerment lo que vemos es una brecha muy grande, ¿no es cierto? En el nivel, y así, es un informe por cada competencia. ¿Listo? Ahí termina el proceso de evaluación de desempeño, que hemos visto las dos formas, ¿no? Una, modelos tradicionales que son bastante sencillos, que son formatos normalmente, y la gestión por competencias, su proceso de evaluación de desempeño, que es el que hemos trabajado. Entonces, es complicado, no si es que tienes el perfil de puesto, perdón, empiezas con el diccionario de competencias, diccionario de comportamientos, diccionario de preguntas, ¿no es cierto? Y luego en base a eso trabajas los perfiles por competencias de cada puesto. Y simplemente después es aplicar el perfil requerido versus el perfil requerido versus. ¿Listo? Tienen toda la información, tienen los formatos, hemos trabajado acá cómo se hace. Creo que esa es la parte que me parecía más necesaria en esta etapa, es que ustedes puedan darnos tener un contacto real con un proceso de evaluación y con todo lo que hemos trabajado para que ustedes puedan llevarse a cabo. Lo único que nos falta sería la capacitación, que no voy a trabajar mucho el tema de la teoría por un tema de tiempo, salvo que ustedes quieran. ¿Ya? Y lo otro que es el producto, desde el proceso de capacitación, el producto es un plan de desarrollo o un plan de capacitación. ¿Hay alguna consulta respecto al proceso de evaluación de desempeño? Una consulta. Sí. La evaluación de desempeño, ¿cada cuánto tiempo es bueno hacerlo? No, en realidad es esta, por ejemplo, si vas a incluir esta, tienes que hacerlo, bueno, hemos dicho 6 meses si es que harías solamente la evaluación de métodos tradicionales, pero si vas a hacer por competencias y con lo complicado que es esto, 1 o 2 años. 2 años me parece un buen intervalo de tiempo. Primero cuestas, ¿te has dado cuenta? Son cuántas planillas por puesto. En el más facilito 5 planillas por cada, ni siquiera por cada puesto, por cada trabajador, ¿no es cierto? Aparte de que tienes que hacer un informe por cada trabajador, ¿listo? Luego hay, en el proceso, me olvidaba, en el proceso de evaluación de desempeño hay la etapa de feedback por retroalimentación, que es en la que tú le dices al trabajador, no es una etapa en la que tú le dices, ¿sabes qué? No sirves para nada, todo lo contrario, tienes que tener mucho tino y si
utilizan bastante herramientas de coaching para poder decirle las cosas, ¿no es cierto? La idea es, a veces, la información del proceso de evaluación es como un balde de agua fría. Y es que él se lo eche sobre él. En resumidas cuentas. Entonces tú tienes que con él ir conversando de tal forma que le vas diciendo, no le dices, esto estuvo mal. Dices, por ejemplo, tienes áreas por desarrollar. ¿Te das cuenta de qué diferencia hay en esto estuvo mal y hay áreas por desarrollar? ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, la forma en que lo digas es importante. ¿Ya? ¿Sí? Claro, no tiene que ser un proceso doloroso. ¿No? El proceso de retroalimentación, lo sientas, algo que se suele utilizar, un compromiso. Le dices, mira, esto se requiere, esto tienes tú. Y si utilizas herramientas de coaching, no le dices, tienes que firmar este compromiso para que no, le dices, ¿te parece bien si te comprometes en mejorar esas áreas que no están desarrolladas? Sí, te va a decir. ¿Cómo crees que podríamos determinar cuáles son esas que vas a desarrollar? Ah, ya, me faltó esto y lo otro. ¿Cuándo crees que podríamos volver a evaluar para ver si has cumplido con ese compromiso? Tal fecha. Entonces, todo se lo estás atribuyendo al trabajador. Él te dice qué va a mejorar, qué va a hacer para mejorar. ¿Cuándo lo vas a volver a medir? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Ese proceso es más o menos el que trabajas en la retroalimentación. Primero, un lenguaje apropiado, con educación, ¿no es cierto? Con respeto a la persona y saber enfocar las cosas, ¿no es cierto? Decir lo mismo pero con palabras bonitas y aceptables. ¿Ya? Listo. Ya, ahora lo último de que nos falta. Ya, repito nomás, ¿ya? Vamos a ver qué es importante acá. Listo. El proceso de capacitación, para que se lo copien y lo tengan en cuenta. Primero hay que detectar las necesidades de capacitación. ¿Cómo detectamos necesidades de capacitación? Primero, de un proceso de evaluación, ¿sí o no? Los que tienen desempeño con observación, eso es una fuente para la detección de necesidades de capacitación. Lo segundo que alimenta este proceso, ¿qué es? Cuando quiero hacer promociones dentro de la empresa. Sé que ese señor se va a ir de acá a un año, me ha dicho, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar, ya quiero vivir de mis rentas. Entonces ya vas viendo abajo quiénes cumplen con más o menos los perfiles y los vas capacitando para que ocupen ese puesto. Si no hay nadie que cumpla las competencias, mejor traes a alguien de afuera. Entonces no hay que forzar la figura. Luego hay que diseñar el programa de capacitación. ¿Qué es lo que yo les voy a dar? Un programa, un plan, un modelo. ¿Qué información va en este programa? ¿Listo? Va más o menos, ¿cuál es la actividad que se va a realizar? ¿Va a ser un diplomado, un taller, una capacitación, un curso, una maestría, qué sé yo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿A quiénes está dirigido? ¿Listo? ¿En qué etapa o en qué periodo, mejor dicho, del año se va a realizar? Determinar también, es necesario determinar ahí quién va a ser el proveedor de esta capacitación. ¿Listo? También tenemos que poner cuál es el resultado esperado. Esto es importante en la capacitación. Cuando no se tiene el conocimiento adecuado, se capacita por capacitar. Y decimos, ya, me parece que este debe ir acá, este debe ir allá. No. Se hace un diagnóstico de necesidades de capacitación y decimos, ¿qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son las metas que no hemos cumplido? En estas áreas, en estas áreas, en estas áreas, ¿no es cierto? De la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar ahí, ¿no es cierto? Eso se llama el diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, le preguntamos a las áreas, ¿cuáles son las funciones que a ustedes les está costando mucho trabajo cumplir, de acuerdo al MOF? Entonces, ellos dicen, esta función es asignada a nosotros, pero no tenemos mucha capacitación en eso. Listo.
Entonces se va haciendo una lista de lo que podría ser. Y le decimos, ¿cuál va a ser el resultado de la capacitación? Fíjense, eso es importante. ¿Cuál va a ser el resultado de la capacitación? ¿Van a mejorar? Ojo, que hay otra etapa en la capacitación. La capacitación tiene 3 etapas: la planificación, la ejecución y la evaluación. Es como que te capacito, pero te voy a pedir resultados. ¿Listo? Te voy a mandar a que vayas al diplomado de gestión de recursos humanos, pero cuando vengas tienes que hacerme todos los procesos los procesos de gestión de recursos humanos, los procedimientos, ¿no es cierto? ¿Listo? Eso tenemos que determinar cuando hacemos el programa de capacitación. Entonces, acuérdense, el programa de capacitación no es qué voy a capacitar, a quiénes y cuánto cuesta. Es mucho más. Hay que llenar qué es lo que voy a esperar de esta capacitación. ¿Cuál es el impacto que va a tener? Tengo que medir también. Ya desarrollarlo y aplicarlo, pues solamente ejecutar lo que me haya proyectado en esta hojita, que es el plan de capacitación. Y ahí va lo que les decía, la evaluación del programa de capacitación. Ahora, ya te capacité. Yo creo que han pasado 3 meses de que has terminado tu diplomado, que te lo he pagado yo como empresa, así que quiero los resultados. Y si no, ¿qué pasó? Algo estuvo mal. Tú no asististe a los diplomados, o a los cursos, o la entidad donde te he hecho capacitar, pues no te da los conocimientos que quieres. ¿Listo? Entonces hay una evaluación ahí. ¿Listo? Entonces, van a llenar esta matriz de capacitación por grupos para tener una idea. Y lo último, ya. Ahí dice, guía de archivo, dice, para llenar necesidades, resumen. Esta pestaña contiene la matriz de necesidades. Este Excel también se lo estoy pasando, por si acaso. Esta pestaña contiene la matriz de necesidades, donde debe incluir cada una de las áreas. Usted podrá observar qué información debe relevar y dónde colocar su estrategia. ¿Ya? Ejes temáticos, etc. Para llenar plan de capacitación, ya. Referencia de ejes temáticos. Los ejes temáticos se dividen en inducción, desarrollo, eso sí, cópienlo para que lo puedan tener como. La capacitación que voy a hacer, y de paso que lo van llenando el primero. ¿Qué eje temático es? Es una inducción, es desarrollo de habilidades directivas, desarrollo de habilidades personales, servicio y ventas, tecnologías de información, conocimiento operativo, seguridad y salud o idiomas. Entonces yo tengo que ubicar ahí, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estamos hablando de una oficina de recursos humanos, ¿ya? Si lo que quiero es que sepa, a ver, ayúdenme, ¿qué capacitación podríamos incluir en recursos humanos? ¿Qué? Primeros auxilios, seguridad, ¿qué más? Eso es como para todos, ¿ah? Para varios, pero para el jefe de recursos humanos, ¿qué capacitación pediría? Desarrollo de habilidades directivas. Muy bien. Claro. Claro, entonces, ahora, si fuera lo que han dicho por ahí, quiero que sepan algunos trabajadores el tema de primeros auxilios, porque hay algunos puestos que deben saber. Seguridad y salud. Ese eje temático sería seguridad y salud. A ver, otro ejemplo de curso de capacitación. Si es un curso para que sepan atender a los clientes, para que tengan un buen trato y todo eso, servicio y ventas. Si tienen un tema ahí de que mucho pelean, conflictos, no sé qué más, ¿cuál sería? Desarrollo de habilidades personales. Si es un trabajo específico, por ejemplo los MATPEL, eso es conocimiento operativo. El MATPEL es capacitación en materiales peligrosos, ¿no? Traslado de materiales peligrosos. Otro conocimiento operativo, ese curso puede ser recursos humanos, ¿no? Planillas, remuneraciones, ¿qué más? Si quiero que sepa SAP, por ejemplo, ¿dónde entraría? Tecnologías de información. ¿Listo? Entonces,
la capacitación que yo quiera trabajar, tengo que elegir el eje temático. ¿Listo? Si no me equivoco, es la primera o la segunda. ¿Sí? El segundo ítem de su hojita. ¿Sí? Sí. Luego tienen que elegir, vayan escribiendo ya. Ya, primero, ¿qué curso vamos a elegir? Ya hemos dicho desarrollo de habilidades directivas, ¿no? Ese podría ser coaching, es una habilidad directiva. Ya, entonces ponemos eje temático, desarrollo de habilidades directivas. ¿Interno o externo la capacitación? Externo, ¿cierto? O sea, queremos que alguien afuera, alguien de adentro nos analizar, ¿cierto? Nombre. ¿Qué nombre va a ser esa capacitación? Especialización, no sé qué, en coaching y liderazgo. Así normalmente se llaman eso. Coaching y liderazgo. Modalidad. En modalidad tienen para escoger si es presencial, si es semipresencial o virtual. ¿Ya? Presencial, ¿sí o no? Duración. ¿Cuánto de duración normalmente? 3 meses mínimo, ¿no es cierto? De 3 a 6 meses. Cantidad de horas. Si es 3 meses, ¿cuántas horas? 180, 140, ¿no? 160 para nadie, ¿ya? Horas lectivas. Áreas a las que se dirige. Esta sería gerentes, ¿no es cierto? Gerentes / directivos. Gerentes, ¿no? Grupo ocupacional. Ahí va, también sería gerentes o mandos administrativos, ¿no es cierto? Mando medio. ¿Okay? Gerentes / jefe mando medio. Porque el de recursos humanos a veces mando medio, ¿no es cierto? No soy gerente. Estos gerentes ya. Número de participantes. Para que nos aprueben, ¿a quién tenemos que poner? Al gerente, ¿no es cierto? Entonces hay unos 3 por lo menos. ¿Ya? Porque si solo pides tú, no te vas. Competencia a desarrollar. ¿Qué competencia vamos a desarrollar ahí? Liderazgo. ¿Cuál más? Relaciones humanas. ¿Cuál más? Hay varias que se desarrollan. Comunicación, ¿no es cierto? Comunicación efectiva. Asertiva, efectiva, pasiva. ¿Listo? Y ahí ponen toda la lista de competencias que este curso me va a permitir desarrollar. Acá hay que tener cuidado con algo. Deben ser competencias de mi puesto, ¿sí? Porque si no, esa sería una razón para no incluirla en el plan. ¿Listo? Ahorita tendríamos que llenar, cada jefe de área hace de él y de su área esta chamba. Todas las áreas nos pasan a recursos humanos, sus hojitas, digamos, como estas, y nosotros vamos a tamizar cuáles sí van, cuáles no van. ¿Listo? Competencia de desarrollar, ¿ya? Detalle, ¿cuál sería el resultado esperado? Ahí está el trámite. ¿Sí? Porque este es uno de los criterios en base a los que tú vas a evaluar si se hace o no. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué puede ser ahí? Normalmente va, si es que hacemos análisis de clima laboral, seguramente va a haber un ligero aumento de un buen clima, probablemente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede lograr cuando tú sepas el coaching? Tú como jefe de recursos humanos. Porque eso de, si le ponemos mejorar la productividad, tenemos que decir acá el detalle, te dice, no me pongas algo tan
genérico, tienes que poner algo específico. Porque después te va a decir, no ha habido una mejora, pero de repente eso no depende. Mejorar el desempeño, la productividad, no solo depende de una persona, a veces también depende del contexto, de todos, y también del contexto, o sea, afuera, ¿no es cierto? Entonces, ese tema no es bueno ponerlo, sugiero. Pongamos algo más real, más concreto. La mejora de las relaciones interpersonales también, mejora en la comunicación interna, ¿no es cierto? Que está relacionada a las competencias que hemos dicho. ¿Listo? Entonces ahí ponen el resultado esperado, ¿no es cierto? De preferencia algo preciso. ¿Qué tanta mejora te va a decir? Si yo fuera el de recursos humanos, digamos, si tú eres gerente que quieres ver, ¿mejora en qué sentido? Toma decisiones. Pero díganme en qué, o sea, quiero algo concreto. En detalle, el resultado esperado es algo concreto, ¿ya? No algo que vamos a mejorar y sí, mejorar qué tanto, qué significa mejorar para ti. Ya no va a haber conflictos internos, probablemente, ¿no es cierto? Ya, ahora, en el clima laboral vamos a mejorar el diagnóstico, si antes era 35%, ahora vamos a tener 70%. Tenemos que poner algo, pedir que aquí llenen algo tangible, si no, ¿cómo vas a medir el resultado? Tú eres el que mide el resultado, no te la pongas difícil, póntela fácil, algo concreto, medible, tranquilo. Cronograma, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta capacitación? Si has dicho 3 meses, tendrás que poner ahí una X en los meses. ¿Listo? Proveedor, si tú ya has visto más o menos quiénes están desarrollando o están haciendo ¿sí? Esta capacitación, ya podrías poner ahí, ¿no es cierto?, universidad, ¿no es cierto? O creo que hay una entidad de los coaches internacional, ¿cierto? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánto va a costar? ¿Listo? La responsabilidad. ¿Cuál es el porcentaje de alcance? O sea, aplicar esto, ¿a cuántas personas se van a beneficiar en porcentaje? Si son 3 y en total hay 30, ¿cuánto será? 10%. Porcentaje de alcance. Y observación, cualquier observación que ustedes quieran. Y así, nosotros debemos pedir esta matriz a todas las áreas. Cada jefe hace de sí mismo y de todos sus subordinados. ¿Y la remite a quién? A recursos. Recursos humanos va a juntar todas las matrices y va a tener que con el gerente empezar a ponderar. ¿Listo? ¿Cuáles sí, cuáles no? Normalmente el criterio para ver cuáles se hacen o no son los resultados, ¿no es cierto? Y el porcentaje de alcance. Normalmente en base a esos criterios se elige cuáles sí y cuáles no. La segunda etapa, una vez que ya has visto esto, es ejecutar, ¿no es cierto? Que es pagar y que asistan. Y después de 6, 7, 8, 9 meses, ¿qué vas a hacer? Pedir los resultados. ¿Listo? Y ese es todo el procedimiento. Bien, hasta ahí creo que hemos terminado. Ha sido un gusto trabajar estas 4 sesiones.